12 años. Hace tanto que mi nombre dejó de resonar en sus pasillos. Desde que mi sombra fue borrada de las fotos familiares y mi voz borrada de todos los buzones de voz que alguna vez llené. Con afecto, planes y visitas de domingo por la noche. No solo fui olvidado, era borrado. Es extraño que te conviertan en fantasma mientras aún estás vivo. Pero hoy decidí perseguirlos en persona. La invitación de Camille no era para mí. No tenía por qué ser así. En el momento en que vi el titular en la columna de Sociedad, la familia de Lacroix organiza la gala de aniversario de oro en Willowhite Estate. Sabía que era la noche. La misma finca donde una vez grabé mis iniciales en la barandilla de roble a modo de broma. La misma lámpara de araña que una vez había sido testigo de nuestro primer beso, colgaba sobre mi cabeza como una reliquia de una vida reescrita sin mí. Me quedé al otro lado de la calle de la finca durante 5 minutos completos antes de entrar. El aire de la noche se aferraba a mí, denso por la magnolia y la tensión. En mis brazos, una pequeña caja negra, envuelta para regalo en papel mate y con una cinta plateada. No llamativo, pero sí deliberado. Muy parecido a mí ahora. Había elegido cuidadosamente el traje color carbón. A medida, clásico. Lo suficientemente inteligente como para recordarle cualquiera que se atreviera a mirar demasiado que yo no era alguien a quien pudieran descartar. Mi cabello, antes rebelde bañado por el sol, ahora estaba recortado y prolijo. La barba, intencional. No necesitaba que recordaran el hombre que era. Vine a mostrarles al hombre que intentaron borrar. Las puertas de la finca se abrieron con el mismo crujido de siempre y entré al camino adoquinado. 2 aparcacoches estaban cerca de la entrada, sin siquiera mirarme 2 veces. Bien, no quería susurros, todavía. No hasta que estuve dentro. Crucé el umbral como un hombre que regresa a la escena de un crimen. El vestíbulo todavía olía a cera de limón y a dinero. Había voces, risas, música. Billie Holiday, tal vez. Me detuve justo dentro del arco que conducía al gran salón, dejando que la escena se desarrollara frente a mí. Los candelabros bañaban la habitación de oro. La risa flotaba entre el tintineo de las copas de champán. Los de Lacroix amaban su opulencia. Charles y Vivian en el centro de todo. Sus sonrisas de diseñador y sus rostros cuidadosamente levantados brillan con una alegría curada. Camille no estaba muy lejos, parada junto a la chimenea como un monarca en la corte. Regal con un vestido plateado y la mano apoyada ligeramente en el brazo de un hombre que no reconocí. Todavía. No me apresuré. Me dejo olvidar por un minuto más, por los viejos tiempos. Mi mirada recorrió la habitación, captando rostros medio recordados. Amigos de la universidad, primos lejanos, vecinos que una vez me invitaron a una noche de póker. Ninguno de ellos me miró 2 veces. No tenían idea de quién era yo. Y luego, Charles se volvió hacia mí, como atraído por una fuerza invisible. Nuestras miradas se encontraron durante medio segundo. Me preparé para el reconocimiento, por algo, pero todo lo que obtuve fue un asentimiento. Desdeñoso, educado, el tipo de asentimiento que le das a un extraño con un bonito traje que podría ser el acompañante de alguien. Me lo tragué como si fuera un trago amargo y di un paso adelante. Caja en la axila. Barbilla alta. Que todos se pregunten. Deja que los susurros comiencen lentamente. No estaba aquí para gritar. Yo estaba aquí para estar innegable. En mitad del pasillo, alguien pasó rozándome y casi derrama su champán. Se disculparon sin mirar y luego lo miraron 2 veces. Pero para entonces ya me estaba moviendo de nuevo. La voz de Camille, ligera, melodiosa, diseñada para desarmar, flotaba por encima de la charla. Lo seguía hasta que estuve lo suficientemente cerca como para ver el anillo dorado en su dedo. No, el hombre que estaba a su lado, alto, de hombros anchos, engreído, debía haber sido el nuevo marido. Su mano se posó posesivamente en la parte baja de su espalda, como una bandera plantada en tierra robada. Di un paso más. Él me notó primero. Su ceño se arrugó. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, con una sonrisa educada pero tensa. Miré más allá de él, directamente a ella. La risa de Camille se congeló en medio del aliento. Sus ojos se fijaron en los míos. Y en ese segundo, el mundo olvidó cómo respirar. Dejó caer su copa de champán. Se hizo añicos contra el mármol. Y entonces, ella cayó. No en cámara lenta. No con gracia. Sus rodillas golpearon el suelo con un crujido. Un grito ahogado se extendió por la habitación como un reguero de pólvora. Las conversaciones se detuvieron. Un camarero se quedó helado a mitad de servicio. No me moví. No hablé. Me quedé allí parada,
mientras Camille me miraba fijamente, con los ojos muy abiertos y pálida, como si hubiera visto un fantasma, lo cual, en cierto modo, ella había hecho. No había venido a interrumpir. No había venido para robar, vine a ser visto. Y finalmente lo fui. La habitación era frágil, quieta y sin aliento, como si alguien la hubiera cubierto con el silencio como si fuera una sábana mojada. Camille no se movió. Ella permaneció de rodillas, congelada, con los dedos temblorosos suspendidos sobre los brillantes fragmentos de su copa de champán caída. Su expresión oscilaba entre la incredulidad y el miedo. Ese mismo rostro que una vez tracé con el pulgar todas las mañanas, ahora extraño bajo capas de distancia y tiempo. Ella me miró como si yo fuera la muerte con un recuerdo. No hablé. El peso del reconocimiento aún no había recaído sobre los demás. Todavía estaban buscando en sus mentes, examinando a viejos invitados a la fiesta y antiguos colegas, tratando de ubicar al hombre que acababa de hacer que su anfitriona se desmoronara como una viga podrida bajo demasiada presión. Fue entonces cuando su marido, Tate, supuse, decidió hacer el papel de caballero. Se interpuso entre nosotros como un guardia de seguridad más que como un marido, con el pecho hinchado y la barbilla ligeramente levantada. Pude ver en sus ojos. No estaba acostumbrado a que lo ignoraran. ¿Perdiste?, preguntó, su tono ligero pero lleno de orgullo territorial. Sonreí levemente, ajustando la caja bajo mi brazo. No, dije, sé exactamente dónde estoy. Los ojos de Tate se dirigieron a Camille y luego a mí. Entonces tal vez estés confundido acerca de dónde estás. Supuesto ser. Eso me hizo reír, en voz baja y seca. Si ella te dice quién soy, dije, en voz lo suficientemente baja como para que se inclinara. Algunas personas podrían empezar a correr. Su sonrisa vaciló. Camille todavía no se había movido. Parecía como si quisiera hablar, pero no podía hacer que su garganta obedeciera. Prácticamente podía escuchar el tic-tac en su cabeza, la carrera mental para alcanzar un momento que nunca esperó que sucediera. Especialmente no aquí. No frente a su mundo curado. Había orquestado esa noche como una sinfonía. Todo en la sala gritaba dinero viejo y reputación refinada. Vestidos brillantes, trajes a medida, flores frescas y rostros caros y minimalistas. Jazz en vivo sonó desde el balcón. Pero ahora, la pieza central era el caos. La mandíbula de Tate se apretó. ¿Quién diablos eres? Antes de que pudiera responder, un sonido atravesó el silencio. La respiración de Camille, aguda como si le hubieran dado un puñetazo. Se agarró a la pata de una silla cercana y lentamente se puso de pie. Le temblaron las manos. Sus ojos nunca dejaron los míos. Ella me miró como si acabara de recordar cómo respirar y odiara lo que eso conllevaba. «No lo hagas», susurró. «A Tate no. A mí». Pero ya era demasiado tarde para lo que no se debe hacer. 12 años demasiado tarde. Detrás de ella noté movimiento. Vivien, la madre de Camille, se puso rígida con su vestido azul marino y una mano cuidada se aferraba a su collar de perlas como si fuera a romperse si lo soltaba. Sus ojos se abrieron en estado de shock, pero aún así, no dijo nada. Charles miró a su hija y luego a mí, con la confusión arrugando su frente. «Camille, ¿qué está pasando?», preguntó, con la voz más alta de lo necesario. La gente empezaba a murmurar. Aún así, no me apresuré. Me giré ligeramente, dándole a la habitación una mejor visión de mi rostro. Algunos invitados mayores entrecerraron los ojos. Una mujer puso una mano sobre su pecho, como si comenzara a ver el fantasma del traje. Nadie se acercó a mí. Nadie se atrevió. La respiración de Camille se entrecortó de nuevo. «¿No les dijiste?», le pregunté, más suave ahora. «¿Ni siquiera Charles?». Su boca se abrió, luego se cerró. Me acerqué, despacio, deliberadamente, hasta que estuve a solo un pie de distancia de Tate. Se puso rígido, pero no retrocedió. Aún no. Todavía estaba tratando de descubrir en qué tipo de historia se encontraba. Miré la caja que tenía en la mano, y luego otra vez a Camille. «¿Debería darle esto?», pregunté, inclinando mi cabeza hacia su marido. «¿O preferirías que dejara que toda la habitación viera lo que hay dentro?». Sus rodillas se doblaron ligeramente. Buscó detrás de ella el borde de la chimenea y se conectó a tierra. La música de jazz se detuvo. Arriba, alguien debió haberle dicho a la banda que dejara de tocar. Ahora el silencio no estaba vacío. Era un fusible. Por el rabillo del ojo, noté movimiento. Una mujer con un vestido color burdeos, alta, delgada, con ojos de zorro.
Sostuvo su copa de vino más fuerte de lo necesario, su mirada fija en mí como si estuviera viendo un fantasma, pero recordando algo más también. Daria, la prima de Camille. Apenas habíamos hablado entonces, pero la recordaba. Más importante aún, ella se acordó de mí. Su expresión se tensó. Ella lo sabía. Lo vi en la forma en que ella cambió su peso y el temblor que recorrió su muñeca. Daria estuvo allí la noche en que todo empezó a desmoronarse. Ella también era parte del silencio. Dejé que el silencio se prolongara un poco más, lo suficiente para que la tensión se volviera insoportable. Entonces hablé. Hace 12 años, comencé con voz tranquila y segura. Desaparecí, pero nunca me fui. Su peso cayó como un trueno en una habitación cerrada. Los jadeos resonaron. Camille cerró los ojos. Daria bajó su vino. Y Tate dio un pequeño paso atrás, dándose cuenta finalmente de que no era él quien tenía el poder en esta conversación. No sabían lo que había traído conmigo. Aún no, pero lo harían. Y cuando lo hicieran, esta casa nunca volvería a ser la misma. No pasó mucho tiempo para que el peso de mis palabras se extendiera por toda la habitación. Camille permaneció inmóvil, como si moverse pudiera romper la fachada a la que se aferraba desesperadamente. Su rostro había perdido el color y su mano, una vez firme y serena, temblaba mientras se aferraba a la repisa de la chimenea, como si pudiera anclarla a la realidad. Todos los ojos se habían dirigido a mí. El hombre alguna vez olvidado que ahora ancla la atención de la habitación como la gravedad. Y aún así, nadie se acercó a mí. Nadie avanza jamás hacia la verdad. Charles fue primero en hablar de nuevo. «¿Camilla?» ladró, con voz ronca y urgente. «¿Qué está pasando? ¿Quién es este hombre?» Su mirada se posó en mí y luego de nuevo en ella, como si mi presencia reescribiera el lenguaje de la noche. Pero Camille no respondió. Fue Vivien quien jadeó primero. Un sonido agudo que llamó la atención. Dio un paso adelante, con los dedos alrededor del pie de su copa de vino, mirándome como si estuviera viendo un fantasma que había tratado de olvidar. «No», susurró, y lo entendí, incluso desde el otro lado de la habitación. «No puede ser». Levanté una ceja. «¿Puede?», dije. «Y es». En algún lugar cerca del fondo de la habitación, una silla rozó el mármol mientras alguien se levantaba. La multitud empezaba a cambiar. La curiosidad luchaba contra la incomodidad. Pero solo una persona me miró fijamente y no apartó la mirada. Daria. Ella no parpadeó. No se inmutó. Su mirada era aguda, implacable y estaba plagada de algo mucho más peligroso que el miedo. La memoria. Supe que en ese momento ella recordaba exactamente quién era yo. Y lo que es más importante, recordaba exactamente lo que había hecho Camille. Hace 12 años. Daria estuvo allí la noche que todo se derrumbó. Cuando comenzaron las mentiras. Cuando mi nombre fue arrancado de la familia, de los labios de Camille, de los álbumes de fotos sobre la repisa de la chimenea. Ella estaba allí cuando Camille se convirtió en víctima. Cuando convenció a todos de que me había alejado de ella en el peor momento de su vida. El susto del cáncer. El supuesto abandono. La historia del marido indigno que no pudo soportar la adversidad. Todo era ficción. Ficción hermosa y cuidadosamente construida. Y Daria había estado en silencio como el resto de ellos. Hasta ahora, su vaso se inclinó ligeramente en su mano. Un temblor. Un sorteo. Estaba pesando algo, probablemente todo. Pero lo vi. La culpa hirviendo bajo su superficie. Del tipo que realmente nunca desaparece. Entré más en la habitación. Lento y seguro. Nadie me detuvo. Se separaron como agua, sin saber si yo era una amenaza o un ajuste de cuentas. Estuve aquí una vez, dije en voz baja, escaneando la habitación. No como invitado, como familia. Hubo algunos susurros entre los invitados. Se murmuran nombres, fragmentos de viejas historias resucitadas del desván de la memoria. Podía oírlos esforzarse por recordar el escándalo. Los susurros que siguieron al rápido y silencioso divorcio de Camille. El rumor de que su marido simplemente se había desvanecido una noche, sin decir palabra. «Te recuerdo», murmuró un hombre cerca de la parte de atrás. Él era mayor ahora, más gris, pero las líneas de reconocimiento eran claras en su rostro. «¿Tú eras? ¿Cuál era tu nombre?» Miré directamente a Camille mientras hablaba. «El que todos ustedes olvidaron». Eso impactó. La vi estremecerse. Observó a Charles tambalearse ligeramente, como si el suelo acabara de moverse bajo sus costosos zapatos. «Suficiente». Camille espetó de repente, su voz quebradiza y aguda.
Este no es el momento ni el lugar. No, dije, es el momento perfecto. Nunca pensaste que aparecería para contar el resto de la historia. Tate dio un paso adelante de nuevo, ahora más inseguro. Mira, no sé qué está pasando, pero... No lo sabes porque no estabas allí. Lo interrumpí. No estabas aquí cuando ella le dijo a todo el mundo que... ¿Izquierda? ¿Que la abandoné cuando estaba enferma? ¿Que vacié nuestros ahorros y corrí? Los ojos se abrieron, la historia le resultaba familiar. Todos lo habían escuchado en algún momento u otro, filtrado a través de los impecables relatos de Camille y los nudos ensayados de la familia. Pero no corrí, yo dije. Me empujaron. Las manos de Camille se cerraron en puños a sus costados. Su voz bajó una octava. ¿Por qué haces esto? Porque el silencio que me diste no me mató, yo dije. Me agudizó. Luego, como si finalmente se rompiera una presa, Daria dio un paso adelante. Recuerdo, dijo, lo suficientemente alto como para llamar la atención. Lo recuerdo todo. Camille se dio la vuelta. Daria, no. Pero Daria dijo con firmeza. Ya no podrás hacerme callar. Volvió a reinar el silencio, más pesado que el anterior. Estuve allí la noche en que ella cambió la historia. Dijo Daria. Vi los documentos. Escuché los mensajes de voz. Sabía la verdad. Y me quedé callado porque tenía miedo. Los ojos de Camille brillaron. Pero no era remordimiento. Fue miedo. ¿Lo sabías? Preguntó Charles, horrorizado. ¿Todo este tiempo? Daria asintió lentamente y tragó saliva. Él no lo dejó. Ella se aseguró de que lo borraran, porque la verdad no encajaba con la imagen. Las palabras golpearon a la multitud como un trueno, pies moviéndose, miradas nerviosas. Y Camila parecía como si el mundo finalmente la hubiera alcanzado. No dije nada. No lo necesitaba. La mentira había comenzado a desmoronarse y yo ni siquiera había abierto la caja todavía. No hablé de inmediato. Dejé que la verdad flotara en el aire como un cable con corriente, crepitando entre la multitud. Que lo absorban no solo la revelación, sino también el peso de los años había sido enterrado. Charles miró a Daria como si no reconociera a su propia sobrina. Y Camille parecía alguien tratando de mantener una puerta cerrada contra una tormenta. Apretó la mandíbula, pero no dijo una palabra. Aún no. Esa fue la diferencia entre nosotros. Necesitaba mentiras para hablar, pero aprendí a armar el silencio. Di un paso adelante. Todos los ojos me siguieron hasta que llegué a la mesa, la que tenía el enorme pastel de aniversario y un centro de mesa de 1000 flores. Coloqué la pequeña caja negra al lado con cuidado deliberado, como una ofrenda ritual, sin movimientos bruscos, ninguna voz elevada, solo propósito. Todos ustedes dijeron que la abandoné. Comencé, con voz firme pero lo suficientemente alta como para llevarla, que desaparecí durante su enfermedad, que la dejé a su suerte. No hiciste preguntas, no viniste a buscar, simplemente lo creíste. Escaneé sus rostros, viejos amigos, antiguos socios comerciales, hermanas de la hermandad de mujeres de Camille, todos ellos demasiado cómplices o demasiado cómodos para desafiar su versión de los hechos. Me llamaste cobarde, traidor, una decepción. Me volví lentamente hacia Camille. Pero el único que abandonó algo fuiste tú. Sus labios se separaron, como si finalmente pudiera defenderse. Pero me adelanté. ¿Debería decírselo, Camille? Yo pregunté. ¿O debería simplemente reproducir el mensaje de voz? El que me dejaste la noche que descubrí que, para empezar, nunca estabas enfermo. Los jadeos resonaron por toda la habitación. Vivian se tambaleó ligeramente y se agarró al brazo del sillón de Charles. Su rostro, siempre sereno, ahora estaba agrietado en una docena de lugares. Su collar de perlas temblaba en su garganta. La mano de Camille se levantó ligeramente. No, dije, más fuerte ahora. Necesitan oírlo. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué una pequeña grabadora de voz. Quizás sea una reliquia del pasado, pero lo he conservado todo. No por obsesión. Fuera de supervivencia. Cuando tu nombre ha sido manchado como lo fue el mío, cada recibo se vuelve sagrado. Cada palabra importa. Presione reproducir. Su voz llenó la habitación. Necesitaba una salida, ¿vale? Necesitaba que te fueras para poder seguir adelante. No esperaba que desaparecieras tan completamente, pero funcionó. Lo siento.
No era mi intención que se hiciera tan grande. Simplemente eras demasiado aburrido para merecer mi mundo. Ahí estaba, cada sílaba como una espada. Camille se abalanzó hacia adelante y casi derribó la mesa. ¡Basta!, gritó, con voz estridente por el pánico. Esto es una locura. Pero ya era demasiado tarde. La multitud lo había oído. Las personas a las que había convencido, manipulado y hechizado para que se compadecieran de ella, ahora la miraban con otros ojos. No admiración, no preocupación, asco. Pasé 2 años tratando de demostrar que no le había robado. Continué, mi voz tranquila a pesar del fuego en mi pecho. Ella envió ese mensaje de voz la noche que la confronté sobre el diagnóstico. Resulta que los resultados de laboratorio por los que lloró fueron tomados prestados de un compañero de trabajo. Escenificados. Toda la narrativa que te dio, fabricada, diseñado para hacerme desaparecer limpiamente. Tate parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Se volvió hacia Camille, con el rostro pálido y la boca apenas moviéndose. Tú mentiste sobre el cáncer. Camille no respondió. Charles finalmente se puso de pie, con las manos apoyadas en la mesa y una máscara de incredulidad. Esto no es posible, dijo en voz baja. Pagué por su tratamiento. Escribí los cheques que ella cobró en una cuenta privada, dije, sacando una segunda carpeta del interior de mi chaqueta, junto con todo lo de nuestros ahorros conjuntos. Ella te dijo que lo agoté. Lo usó para iniciar su negocio, ya sabes, ese del que siempre alardeas en los torneos de golf. Camille retrocedió lentamente y su talón se enganchó.